Y nada, pues estamos aquí otro domingo más, otro menos, pero otro más, que venimos pues a darle gracias a Dios, ¿no? Venimos a darle gracias porque hay más que motivos suficientes para darle gracias porque nos ha salvado, nos ha amado, nos ha dado un propósito, una vida nueva, una esperanza. Y creo que son motivos más que suficientes pues, para estar agradecidos, los que conocemos a Dios, claro está. Los que no están a tiempo de conocerle a través de su palabra, pues podemos conocerle, ¿no? Yo quisiera empezar antes de pasar a la alabanza, con un salmo, el Salmo 15, si queréis lo buscáis. Es un salmo muy cortito, son 4 o 5 versículos, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El tabernáculo es el lugar de adoración en el Antiguo Testamento, y era un lugar muy especial para el pueblo de Israel. Y el Monte Santo es donde Moisés recibe los mandamientos, la ley de Dios. La importancia que tiene la adoración con la obediencia a su palabra. Entonces, está hablando de hacer una serie de tener unas características o unas cualidades o unos requisitos o unos valores, ¿verdad?, para poder alcanzar la presencia de Dios. Era el lugar especial donde se podía sentir la presencia de Dios, donde se podía orar, donde se podía rendirle culto, alabanza a Dios. ¿Y qué necesitamos, no? Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos su gozo, su paz, su misericordia, su amor, pero necesitamos tener estos valores, tener estas intenciones de nuestro corazón, ¿verdad?, para entrar en la presencia de Dios. Y yo lo resumiría en el versículo 2, que dice que el que anda en integridad y hace justicia. Y la integridad, podríamos decir que es la capacidad de poder mantener unos valores de una forma correcta, de una forma firme y segura, de mantener una constancia, ¿no? Y la integridad es esa capacidad que podemos tener de hacer las cosas, ¿verdad?, de una manera correcta y esforzarnos en hacerlo, ¿no? Entonces, la integridad creo que es algo importante. Tener un corazón íntegro, un corazón conforme al corazón de Dios, es el corazón que tenía David. Hay una versión de Ezequiel, un versículo de Ezequiel que dice: os daré un corazón íntegro y os arrancaré el corazón de piedra. Un corazón nuevo, un corazón íntegro. Integridad tiene que ver con algo que es completo, que algo que es perfecto, que no le falta en ninguna parte. Entonces, debemos de tener ese corazón, esa intención de andar en integridad, ¿verdad?, con estos valores, con estos principios, con estas características que un creyente pues debe de tener en su vida cristiana, para andar en la presencia de Dios, para andar conforme a su palabra, necesitamos integridad. Y creo que es una característica importante y que debemos de tener y de llevar a cabo en nuestras vidas. Las Escrituras,
vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Venimos aquí a escuchar la palabra y las Escrituras nos van a hacer sabios para alcanzar la salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, las Escrituras son importantes, nos van a hacer sabios para alcanzar esa salvación y luego tienen pues un propósito, ¿verdad? Tienen un propósito, la palabra sirve para enseñar, para confrontar, para instruir, para andar en justicia, dice, ¿verdad? Tienen un fin, tienen un propósito, y luego dice para andar enteramente conforme a las obras que Dios tiene para nosotros. Que el hombre de Dios, que el cristiano, que el creyente esté enteramente preparado para andar en la voluntad de Dios. Eso tiene que ver enteramente con la integridad. Entonces las Escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad?, es la base, son los principios, son los valores cristianos que tenemos para andar conforme a la voluntad de Dios. Y es importante porque el hombre íntegro, no importa la circunstancia que viva, no importa la dificultad, no importa la adversidad, necesitamos esa integridad. Yo para terminar, hay un ejemplo de un hombre íntegro en el Antiguo Testamento que fue Job. Conocéis un poco la vida de Job. Job que pasó por pérdida, perdió su familia, perdió sus siervos, perdió su trabajo, perdió sus ganados, sus propiedades, ¿verdad? ¿Y su reacción cuál fue? Pues Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Él siguió siendo íntegro, él siguió confiando en Dios. Y es curioso porque en el primer capítulo Dios reconoce su integridad y después su mujer dice, ¿todavía retienes aún tu integridad? Incluso su mujer reconoce su integridad. Qué importante es que Dios reconozca nuestra integridad y que las personas que están a nuestro alrededor conozcan nuestra integridad, nuestra honestidad, sinceridad, honradez, nuestra justicia, nuestro andar en verdad, todos estos valores y principios que deben de haber en nuestra vida cristiana. Dios quita, Dios da. Y Job dijo, ¿acaso no vamos a recibir el bien y el mal también? Entonces, con esa actitud de integridad, con esa disposición de corazón tenemos que andar los cristianos. Entonces venimos aquí a darle gracias a Dios, a presentarle nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza. Hay muchos méritos, hay muchos motivos por los que estar agradecidos y queremos andar conforme a su palabra. Ahora han acabado las fiestas del Pilar y pues el hombre antepone la tradición y la costumbre, ¿verdad?, por encima de la palabra de Dios. Dice, invalidáis la palabra de Dios para hacer vuestros mandamientos y tradiciones, y debería de ser al revés. Invalidamos las tradiciones y mandamientos para hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, dispongamos el corazón para tener un corazón íntegro, completo, humilde, manso, agradecido, ¿verdad?, que podamos entrar en la presencia de Dios y orar y presentarle nuestras necesidades y nuestras circunstancias. El último versículo del Salmo dice, el que hace estas cosas, en el 5, no resbalará jamás. Hay una seguridad en la palabra de Dios, hay una bendición, hay una provisión, hay una esperanza, hay una vida, una paz. Es todo completo. La palabra de Dios es íntegra y es útil y es eficaz para cualquier circunstancia, para cualquier problema en la vida. Entonces ese es mi ánimo y mi presentación y ahora pues damos paso al coro. Qué bueno, ¿no?, que podemos tener las palabras de Dios delante de nosotros que siempre nos, pues como la misma palabra nos dice, nos redargüen, nos cambian, nos exhortan, nos preparan. Bueno,
traen esa sabiduría a nuestro corazón de ver que la salvación es por la fe en Cristo, ¿no? No, es algo tremendo, ¿no? Dice que la fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios, ¿no? Pero yo me gustaría, de verdad, esta mañana quería compartir algo y tiene que ver con lo que hablaba. Digo, de darle valor, de poder ver realmente cómo Dios, hay un versículo en Tesalonicenses, dice el amor de la verdad. Dice que Dios ha enviado el amor de la verdad, ¿no? Que podemos de alguna manera apreciar aquello que recibimos, ¿no? Y me gustaría que podamos un poco meternos en la Biblia y ver realmente cómo Dios trae su palabra, pero desde su corazón, ¿no? De poder conocer un poco más a Dios, ¿no? Y una de las cosas que podemos conocer de Él es su amor, ¿no? Toda la Biblia nos enseña y una y otra vez habla, dice que Dios es amor, ¿eh? Dios es amor. Y nos dice de que nos ama, ¿no? Y a veces nosotros tenemos conceptos como hombres acerca del amor y tenemos cómo recibimos esas. El amor de Dios excede todo lo que nosotros podemos pensar. Podemos ver cómo es el amor de Dios en la primera de Corintios, en capítulo 13, ¿no? Nos habla acerca del amor. Y bueno, ahí ves y ahí realmente te das cuenta que estamos delante de un amor que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos o pensamos, ¿no? Pero a veces, tantas veces que Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Tantas veces que vemos que Dios habla de su amor. Apóstol Juan dice, Dios es amor y nos es para que Dios quiere que tú y yo experimentemos estas cosas, que tú y yo realmente la podemos entender, ¿no? Y a veces creo que lo mismo, si podemos comprender cuánto Dios nos ama, seguramente que atenderíamos la palabra de Dios de otra manera. Sería para nosotros algo de mucho valor. Yo me acuerdo, no sé, a veces aquí con el tiempo y te ves y uno te dice, toma y nos regalamos de estos, ¿cómo se llaman? Separadores de esto ¿no? A veces dice, toma un separador. O regalas a alguien, un cuadrito con un versículo, o no sé qué, y lo recibimos y a veces, y bueno, y lo metes y algunos lo pierdes y otros no sé qué, y otros no sé cuánto, así, ¿no? Como que no le dejas tanto valor, ¿no? Es algo que, y a veces, si no estamos atentos, a veces con la palabra de Dios hacemos lo mismo. Es como que no nos damos valor, como es algo que escuchamos tanto, como es algo que está cerca de nosotros, parece, pero tiene tanto valor, tiene tanto, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya te digo, yo dije esto de los separadores porque es una cosa de que recibimos mucho y yo a veces abro un cajón y hay 50.000 de que uno me ha dado, que el otro me ha dado, que no sé qué. Pero en la Biblia lo que tengo es interesante porque justamente lo que realmente le he dado valor, me acuerdo cuando estaba de novio con mi mujer, lo que me regalaba, eso sí que lo guardaba, ¿ves? Tenían valor, ¿no? Y boom, y me lo ponía y tenían valor porque al que me lo... Yo creo con eso no me gustan mucho los ejemplos, pero es para que comprendamos que cuando realmente podemos comprender que aquello que Dios me da es desde su amor, es como los hombres cuando apreciamos algo lo guardamos de otra manera, le damos otro valor. Y quería que vamos a empezar en capítulo 40. Y vamos a leer en 17, 40 y versículo 17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, dice Jehová, pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes, ¿no? Y dice, pero a mí lo que me
lo que quería hoy, qué bueno es saber que dice, el Señor piensa en mí. Piensa en mí, ¿no? Que piensa en nosotros, que piensa en el hombre. Piensa, ¿no? Y es lo que hablamos, cuando hablamos de un Dios que ama de tal manera, ¿cómo piensa cuando piensa de ti o piensa de mí? ¿No? Yo me paraba a pensar y digo, tú cuando amas a alguien, ¿no? Y aunque no estás ahí pensando en él y a veces quieres siempre lo mejor, como un padre, ¿no? Con su hijo y lo instruye. Letal porque no quiere que le pase nada. Y de alguna manera su pensar en él le instruye, le da lo que necesita. Y bueno, pero de que yo piense en alguien no es lo mismo que cuando habla que Dios piensa en mí. Porque yo por mucho que piense, a veces, a veces estoy lo mejor con mi esposa y ella me cuenta algo de que le preocupa y yo a lo mejor en este momento pues, venga, pues oramos por ello o le tal o lo que sea y tienes un consejo, pero después yo me voy a trabajar a lo mejor y ella también y estamos separados y yo pienso y digo, ¿cómo estará ahora? ¿Cómo está? Y a veces en estos momentos que a lo mejor piensas, dices, ojalá pudiera estar ahí, ¿no? Pero no estás o estamos. Pero Dios sí, porque es omnipresente. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios todo lo puede, ¿no? Y cuando cuando veo eso de que Dios piensa en mí, es que Él siempre Él sabe exactamente en cada momento lo que necesito, pero solamente lo sabe, ¿no? Él no es como que simplemente que me instruye en las cosas y parece que esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Darnos cuenta que no solamente nos instruye del futuro, sino cuando las cosas nos suceden, está con nosotros, está ahí. Y eso tiene preparada y sabe que para ti son mejor, quiere dártela. Y también tiene poder para hacerla. Porque a veces hasta tenemos sentires como hombres y decimos, bueno, pues a mí me gustaría, ¿no? A veces dice, es que nadie piensa en mí. Hemos dicho esto a veces, ¿no? Y te sientes y dices, es que nadie, ¿no? ¿Pero por qué? Porque muchas veces hasta la gente ni siquiera comprende nuestro dolor, ¿no? No lo pueden entender. Tú vas a alguien, le cuentas algo y a veces te puede decir algo o tal, pero realmente no entiende tu dolor. No lo comprende, pero Dios sí. A mí me encantan esos versículos cuando nos habla en Hebreos y nos habla de Cristo y nos dice que Él es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Dice, ¿quién pasó? Que por todo cuanto nosotros. Para que dice, para que tenga misericordia de nosotros, que se compadece de nuestras debilidades. Sabe exactamente lo que tú necesitas, lo que yo no necesito. Qué bueno es que podemos nosotros también, por fe, ¿ves? Creer que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Qué bueno es creer esas cosas, ¿no? Yo quería que a veces justamente, porque aquí, el versículo, ¿por qué empieza con esto? Aunque afligido yo y ¿qué? Y necesitado. Y ahí es cuando, a veces en la aflicción, en la necesidad, es cuando pensamos de que, justamente pensamos que Dios no está. Eso no es que Dios no está. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra moralidad, tiene que ver mucho con lo que hablaba antes Fernando. Tiene que ver con nosotros, porque a veces, ¿qué te viene tú ahora mismo si te digo, mira, tú sabes que el Señor piensa en ti? Enseguida, ¿qué es lo que te invade? Lo primero que empiezas a ver es lo oculto que hay en ti, o tus vergüenzas, o tu pecado, tus cosas. Es como que de repente hasta me asusta que Dios piense en mí, ¿no? Y a veces estas mismas cosas son los que nos hacen, parece que Dios no está. Pero qué bueno es que podemos tener esa fe, que aunque tú y yo, el Señor sabe lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida realmente. Pero qué bueno es que nosotros podemos saber que Dios piensa y que podemos acercarnos y podemos dejar que la palabra de Dios alumbre, que puede sacar, que pueda
ayudarnos. Y piensa, y ha preparado una ayuda para nosotros. Nos ayuda. Creo que hablamos que estamos delante de un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo. Al que si queréis podéis apuntar, es 139, y es un salmo especial porque habla de estas cosas, habla de que Él es todopoderoso, habla de que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. No, es algo que, y ahí David mismo dice, examíname, ¿no? Qué bueno es que al saber tal dices, examíname, enséñame lo que me es oculto. A veces nosotros pensamos de que nos escondemos mucho para que los demás vean cómo somos, a veces, ¿no? El hombre pone una fachada y tal, pero fíjate David, mírame lo que me es oculto. Te das cuenta que lo que Dios ve, que tú no ves. Dios ve en tu vida hasta lo que tú... Nosotros a veces no vemos, ¿sabes qué es? Que nuestro corazón dice engañoso más que todas las cosas. A veces no somos conscientes de la maldad que hay en nuestra vida. No somos conscientes de lo profundo que hay en nuestro corazón. Y eso solamente Dios lo puede ver. El hombre, a veces te digo, a veces pensamos que yo sé lo que hay. ¿Pero qué? Dice, examíname, enséñame oculto, lo que yo no veo. Qué bueno es que puede realmente limpiarnos, sacar, poner en claro. Dice que entra hasta lo más profundo. Es la única que realmente puede poner en claro las intenciones, lo que hay en nuestra vida. Cosas que, te digo que nosotros por tanto ni siquiera a veces vivimos engañados en cosas. Y aquí en Jeremías, he dicho, ¿no? 29, capítulo 29. Y aquí están en un tiempo donde el pueblo... Dice Dios que Dios mismo le dijo que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y bueno, Dios ya en tiempos pasados le decía, dice, si vosotros andáis en mi estatuto, yo os, pero les hablaba, si se desviaban, esas cosas, Dios ya les invirtió, les dijo en su palabra. Jeremías profetizaba esto, le decía pero Dios va a estar con vosotros, ¿no? Y les hablaba estas cosas, bueno, y sufrió bastante, ¿no? Jeremías, no quiero entrar ahí. Pero de repente hay una palabra que Dios mismo le dice, vamos a leer desde 8, 29, 8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que entran entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sonáis. Dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan, dice, los 70 años, yo os visitaré, y dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver en este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que en medio de toda esa situación el Señor le da una palabra de esperanza. Y le dice, de alguna manera dice, mira, yo he permitido eso. Yo he permitido eso, ¿no? A veces vivimos cosas, a veces pasamos por cosas. Dice, yo he permitido eso. Dice, pero, dice, pasados los 70 años, ¿qué? Dice, yo os visitaré, ¿no? Dice, y enviaré, y dice, despertaré mi palabra sobre vosotros. ¿No? Mi buena palabra para haceros
volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y eso es lo importante, que podemos entender que Dios tiene unos pensamientos, dice, de paz, de hacernos bien, de traer a nuestra vida lo que necesitamos, ¿no? Y ahí vamos a ir ahora en el libro de Daniel, que es un libro que sabemos que Daniel era uno de estos judíos, junto con otro que dice que llevaron ahí a Babilonia, ¿os acordáis? Dice que le llevaron ahí. Y vemos cómo este hombre en todo ese tiempo permaneció íntegro, fiel a Dios, ¿no? Todos hemos leído una oración de arrepentimiento, una oración de buscar a Dios, una oración donde conocemos versículos como dice Daniel, dice, no por nuestras justicias, aunque él era una persona íntegra. Dice, pero no elevamos nuestras oraciones porque por nuestras justicias, sino por tus muchas misericordia. Y podemos ver ese tipo de oraciones, ese tipo de oración la conocemos hoy en Daniel tan fuerte, donde dice, nuestra es la confusión del rostro, ¿no? Nosotros somos los que nos hemos confundido. Tú siempre eres justo, tú siempre, vemos ahí una oración de arrepentimiento, ¿no? Pero esta oración viene, y aquí lo que hemos leído en Jeremías, si recordáis, dice, entonces, dice, me buscaréis. Porque este hombre y es lo que te quiero hoy animar, que tenemos la palabra de Dios delante de nosotros, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, y a veces pensamos que es para el cristiano que lleva tiempo leer la palabra. Yo con venir aquí a escuchar pues me es suficiente. A veces pensamos que es no, la palabra es algo importante. Es tan importante que Jesús decía, y te enseñad todo. Todas las cosas son importantes. Yo necesito ver eso en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando el Señor quiere, cuando yo realmente la leo con esta fe, dice, despertará su buena palabra. Y dice, entonces, dice, me buscarás. La palabra de Dios produce en nosotros, realmente abre, nos alumbra, nos hace ver realmente lo que ocurre, lo que necesitamos. Yo necesito estar cerca de la palabra. Necesito saber lo que Jesús tiene para mí. Vamos a ver después, más adelante, cómo Jesús mismo oraba por ello. ¿Por qué? Porque es algo muy importante. Es muy importante. Vamos aquí, vamos a repetirlo. Porque yo sé los pensamientos en 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver ¿a qué? A este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis en mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me busquéis de todo vuestro corazón. Esa es una palabra que el profeta tenía que dar al pueblo, era para todo el pueblo. Ahora, aunque de alguna manera todo el pueblo experimentó ese volver a la tierra, no todo el pueblo experimentó lo que Daniel experimentó. Eso es lo que necesitamos ver, qué importante es estar cerca de la palabra, ¿no? Vamos a ir en Daniel, capítulo 9. Y vemos cómo Daniel nos relata y dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Aquí ya, como decíamos antes, Daniel eran entre los muchos que llevaron a Babilonia, y él servía en la casa de rey. En versículo de su reinado
Empieza a decir, yo Daniel, ¿qué dice? Miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová por profeta que Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70, ¿qué? En 70 años. Ahí vemos un Daniel que estando en esa situación, lo que vivían, la opresión que vivían, dice que supo, dice, bueno, el Señor habló por sus profetas acerca de esos tiempos. El Señor habló acerca de lo que no iba a ocurrir, de lo que no iba a pasar. Y me puse y empecé, ¿qué? Dice, a mirar, ¿no? Atentamente. Empecé a mirar atentamente, dice en el libro, que por medio, dice, que de las profecías de Jeremías, de lo que Dios le habló, ¿no? Y que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén, que dice, 70 años. Ahora dice, y volví mi rostro, ¿no? Él pudo ver que ese tiempo ya había llegado. Él calculó, vio, dice, este tiempo ha llegado. Y ahí, como hemos leído, dice, yo sé, ahí veía que los pensamientos de Dios son de qué? De paz, de haceros bien. Ahí puedo ver de que si volveres vuestra oración, yo os voy a escuchar. Si levantáis vuestra voz, dice, ahí voy a estar yo. Todo eso, lo que leímos antes en Jeremías, dice que esto mismo él atentamente dice, se encontró con esa profecía. Y por eso nos dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, en ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, en tu nombre hablaron de nuestro... Bueno, ¿no? Tú eres el Señor, la justicia, nuestra es la confusión de rostro. Y bueno, vemos de repente un Daniel con una confesión, con un arrepentimiento, con una manera de invocar el nombre del Señor, con una manera de buscar a Dios. Pero porque era algo que Dios mismo dice, yo despertaré mi buena palabra y la pondré, ¿no? Y yo digo, ese es el Dios que piensa en nosotros. Ese es el Dios que nos dejó su palabra para que tú y yo podamos ver cómo Dios es, cómo Dios piensa de nosotros, cómo Dios quiere, siempre tiene algo para nuestra vida, ¿no? De poder de alguna manera ver que cuando leo la Biblia no es cualquier libro, no es cualquier cosa. Aquí podemos ver lo que hablábamos antes, su omnisciencia, como Él lo sabe todo y en cada momento sabe lo que tú necesitas. Una palabra tuya dice basta. ¿Por qué? Porque tiene poder para que tú y yo podemos, vemos que cuando son los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios. Y vemos y llegamos hasta el Nuevo Testamento, y hoy sabemos que tenemos esperanza. Y hoy puedo clamar a Cristo. Y hoy puedo poner mi fe en Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio mismo me dice que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado. Y el mismo Evangelio me dice que arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cuando yo realmente esas palabras las tomo y me doy cuenta de que vienen de Dios, como vemos ahí Jeremías, y veo de que yo no tengo por qué seguir en mi vida, vivir sujeto y vivir en pecado, vivir en la maldad de mi corazón, que Cristo vino a la cruz a dar su vida por ti y por mí. Y dice que por gracia, por medio de la fe, podemos ser salvos. Y cuando la Biblia no habla de la gracia, que es algo inmerecido, no quiere decir que es algo barato, porque barato no fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Barato no fue, para nada. Cristo dio su vida para que tú y yo podamos beneficiarnos de ellos. Es por fe, ¿no? Pero esa palabra necesito recibirla con fe. Esa es la palabra que yo necesito traerla a mi vida.
Vamos a ir en Juan 17, donde es la oración de Jesús. Y sabemos que aquí Jesús hasta el capítulo 17 le está hablando a sus discípulos y le dice, yo me voy, pero no os dejaré que huérfanos. Y le empieza a hablar de lo que iba a suceder, que el Espíritu Santo iba a venir a su vida después de lo que... Y Él iba a estar con ellos para siempre. Y hasta Jesús dice, es mejor que yo me vaya, ¿no? Es mejor, dice, que yo me vaya, ¿no? Es algo que a veces, si tú lo piensas fríamente y dices, hombre, tenían el mismo Jesús al lado suya y Él mismo le está diciendo mejor, pero estará en nosotros, el Espíritu Santo morando en nuestra vida, ¿no? Y Jesús le estaba hablando acerca de todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer en su vida, y de alguna manera el autor de Hebreos también nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿dónde? Y para siempre. Es decir, que ayer cuando vemos ahí que Jesús estaba cerca de sus discípulos, queriendo estar cerca, y Él partió, pero por medio del Espíritu Santo sigue estando hoy con nosotros. Y también dice que está en el cielo, dice, intercediendo ¿qué? Por nosotros. Ahí vemos, eso es amor. Tú cuando amas a alguien quieres estar lo más cerca que posible, pues más cerca de esto no se puede. Quiere estar siempre cerca de nosotros, siempre, siempre. Y vemos, Jesús le estaba hablando de estas cosas, y vemos en Juan 17 cómo ora por sus discípulos, ¿no? En Juan 17. Y en versículo 20, ¿ahora qué dice? Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Y aquí vemos, es como Jesús, en esa oración podemos ver cómo Jesús piensa en nosotros, en esa oración. Cómo piensa en nosotros. Y podemos ver, de alguna manera, dice, no ruego solamente por esto, sino por lo que van a creer en mí, por la palabra de ¿qué? De ellos, ¿no? Y ahí vemos, de alguna manera, si hoy tenemos el Nuevo Testamento delante de nosotros, si podemos tener los evangelios, si podemos tener los hechos de los apóstoles, si podemos tener las cartas, eso es algo que Jesús pensó en nosotros. Jesús pensó en nosotros, ¿por qué? Porque quería que estas palabras lleguen a ti y a mí, y que tú y yo podemos creer, porque sabemos que los discípulos, una vez, dice que Jesús le hablaba esa situación, vemos en Hechos que eso fue una realidad, que el Espíritu Santo les recordaba todas las palabras que Cristo les había hablado, que le habían enseñado, y las escribieron, y la tenemos hoy. La doctrina de los apóstoles es algo que es lo que predicamos, es lo que hablamos, es lo que hoy tenemos, es lo que Jesús oró para que nosotros podamos creerlo, que podemos recibir esas palabras, que podemos recibir realmente lo que es, vemos, dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que no se pierda. Vemos cómo Jesús aquí en esta oración podemos ver su preocupación por ti y su preocupación por mí. Entonces, yo no puedo tratar el Nuevo Testamento, no puedo tratar las cosas de cualquier manera. Aquí está lo que tú y yo, los pensamientos de Dios para nosotros,
lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos de alguna manera pensar que las palabras, te digo antes, no es para uno o para otro, es para nosotros. Es para nosotros, para cada uno. Vamos a ir un poco más adelante en el Evangelio de Juan. El apóstol mismo lo expresa, ¿no? De esta manera, en capítulo 20 y en versículo 30. Dice, hizo además Jesús que muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, dice en su nombre, ¿no? Vemos aquí, si hoy podemos leer esto y vemos, es la oración de Cristo. Es para que podamos escuchar el Evangelio. Dice, no te pido solamente por esto, sino por lo que van a creer por las palabras de ellos. La misma palabra que Jesús le dio, que son la misma palabra que el Espíritu Santo le recordó y vemos. ¿No? El otro día se nos leía cómo dice que se reunía cada vez escuchando la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles. Y te enseñad por todo el mundo. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros no es cuál es el deseo de Dios, de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí, un Dios que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos podemos volvernos a Él y que a veces la paciencia que Dios tiene con nosotros no es que Dios, a veces el hombre se toma la paciencia de Dios como algo que Dios, bueno, pues, no pasa nada, ¿no? Dios pasa por alto, no es así. Apóstol Pedro dice, tened entendido esto, que la paciencia de Dios es para arrepentimiento, es para que el hombre nos podemos volver a Él. Pero el Evangelio que tú y yo estamos escuchando es para que lo creamos, para que lo creas. En Juan capítulo 3, después de ese versículo que tanto... Pues a mí personalmente me encanta, ¿no? Porque ves realmente cómo Dios me amó, ¿no? Que dio su Hijo, ¿no? Dio su Hijo, dio lo que tú y yo realmente necesitamos. Yo no sé lo que el pueblo, cuando Jeremías les hablaba, no sé lo que pensaban que necesitaban. Yo no sé, Daniel, en el tiempo que vivía, qué pensaba que necesitaba, pero qué bueno es que en un momento dice, leía las profecías de Jeremías y lo único que podía ver es su pecado, podía ver el pecado del pueblo, podía realmente levantar su voz y decir, Señor, en ti está mi esperanza, en ti espero, en tus muchas misericordias, ¿no? Y aquí en 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice, porque no envió Dios a su Hijo en el mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, al que no cree, al que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. La condenación no es algo de que la condenación es algo que está sobre nuestra vida. ¿Entendemos eso? Dice que ya ha sido condenado. Eso viene desde el principio, que desde el principio le dijo a Adán y Eva, ciertamente que morirás, es decir, vas a estar separado. Y dice, al que no, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahora dice que los hombres amaron más que las tinieblas, que la luz, porque sus obras son malas, ¿no? Y eso a veces eso es absurdo,
Es absurdo porque cuando te piensas, ¿por qué luchamos o nos enfrentamos contra un Dios que quiere lo mejor para mí? Es absurdo. Y me gusta Jesús los ejemplos que pone de que aman más la tiniebla que la luz. Párate a pensar, ¿te has parado una vez a pensar eso? ¿Amar más la tiniebla que la luz? Sabemos lo que es luz, ¿no? Ahora mismo tú tienes una bombilla y hay luz, ¿no? Quitas la bombilla, no hay luz, hay oscuridad. Qué ejemplo, ¿no? Aman más, dice la tiniebla, que la luz. Yo veo en este ejemplo como que Jesús nos quiere hacernos ver que es algo absurdo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ¿qué hay? ¿No? Cuando hay luz puedes apreciar cosas, ¿no? Y disfrutar, ¿sí o no? Hay luz y yo qué sé, ves la cara de uno, ves la cara de otro, ves el Emilio, le saludas, hola Emilio, ¿no? Ves cosas y te alegras, ¿o no? Pero ahora, en la oscuridad, ¿qué ves? ¿Hay algo? Es oscuro, es nada, Y yo veo ahí Jesús, de alguna manera no habla de algo absurdo. Dice, aman más la tiniebla que la luz. Porque es absurdo no ver el amor de Dios, no ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Al final muchas veces queremos echar la culpa a tanta y Dios te dice, es tu pecado, arrepiéntate, yo he muerto en la cruz por ti, he dado mi vida para que tú seas salvo, cree en mí, mis palabras vienen es lo que tú necesitas. Qué bueno es que eso puede ser despertado en tu corazón, que puedes, como decía, dice, despertaré mi palabra. Qué bueno es poder recibir y cuando leemos en la palabra, poder levantar nuestra voz y orar realmente y decir, ¿no? Yo no sé tú, pero yo sí que me acuerdo en el día que el Señor me hizo ver mi pecado. Y lo único que podía hacer es, Señor, gracias. Ayúdame, sálvame, porque veías realmente de que no había nadie que pudiera realmente cambiar tu corazón o cambiar lo que hay en ti. Ahora Jesús lo explica y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La única razón por la cual aborrecemos la luz es porque queremos seguir en las cosas que andamos. Y a veces solamente lo que no queremos son las consecuencias a veces de las cosas. Por eso digo, en aquel tiempo el pueblo de Dios lo liberó y le volvió. A veces podemos sentirnos en medio del pueblo libres de ciertas cosas, pero experimentar la libertad solamente había algunos que realmente captaron lo que es realmente la verdadera libertad, que solamente Cristo te puede dar. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Ves? Mas al que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. ¿No? Lo primero que el apóstol Juan, lo vemos en su primera carta, lo primero que cuando empieza a hablar cuando termina la carta y dice, todo esto os he escrito para que sepáis que sois ¿qué? Hijos de Dios. Vemos que es una carta donde Él la escribe para que tú y yo podamos ver que somos hijos de Dios. Dice, todo esto los he escrito en la primera carta, dice, para que sepáis que sois hijos de Dios. Y una de las primeras características que cuando Él empieza la carta y hablando del cristiano, de que es hijo de Dios, ¿sabes de qué? ¿Cuál es la característica? Dice que se acerca a lo que aquí vemos, se acerca a la luz. No dice porque dice, al que dice que no tiene pecado es que es mentiroso. Se acerca a la luz. Nos acercamos a la palabra porque queremos que alumbre nuestro corazón, porque sabemos que en Cristo tenemos perdón. Y hay cosas, te digo, que no es solamente lo que yo pienso. Qué bueno es que podemos aprender como el salmista, poder ver cómo es Dios y decir, examíname, enséñame lo que me es oculto. Ese es el Hijo. El Hijo es alguien que no quiere esconder, no, quiere recibir lo que es de Dios, porque sabe que viene con amor a su vida, todas las cosas.
Mas al que practica la verdad, dice, viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. En versículo 36 del mismo capítulo, aquí en Juan, dice, al que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Ahora dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él. Dice, al que rehúsa creer. Y yo leo esto y leo también lo que Jesús oraba. Aquí está diciendo, dice, al que rehúsa creer. Y ahí veo una oración de Jesús, dice, para los que van a creer. Pero ahí mismo también veo como Jesús dice, yo no ruego por el mundo. ¿Por qué? Porque va a haber muchos que dice que van a rehusar creer. Van a rehusar. Ten en cuenta que la palabra de Dios viene a tu vida, a mi vida, viene con este amor para que tú creas. Está escrito para que tú creas. Hoy escuchas el Evangelio para que tú lo creas. Hoy Dios piensa en ti, por eso escuchas el Evangelio. Porque ve tu aflicción, ve lo que te pasa. Aunque tú y yo no comprendemos a veces por qué vivimos lo que vivimos y nos pasa lo que nos pasa y no ha ocurrido lo que no ha ocurrido. Pero Dios te quiere ayudar. Por eso escuchas el Evangelio. Por eso viene a nuestra vida. Por eso vemos la oración de Jesús. Por eso vemos la obra de Dios. Por eso ha llegado hasta el día de hoy y llega a nuestros oídos. Porque Dios piensa en ti y piensa en mí. Piensa en nosotros. Ahora, soy de lo que ¿no? puedo hoy dar gracias a Dios. Gracias, Jesús, que oraste por mí. Para que ese Evangelio sea una realidad en mi vida, o soy de lo que rehúsa creer. Rehúsa creer. Más dice lo que rehusan. Y esto que dice, esta es la condenación, de que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La única razón por la cual el hombre rechaza a Cristo es porque, como Jesús mismo testificó, dice, a vosotros os reciben, pero a mí me rechazan porque yo testifico que sus obras son malas. Es la única razón por la cual rechazamos realmente a Cristo. Porque realmente Él nos hace ver que nuestras obras son malas. Pero no hace ver solamente eso. O también nos hace ver que, pero yo he dado mi vida por ti. Yo he dado mi vida por ti. Para que creyendo en mí, puedes ser salvo. Amén. Que no se despide